Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Aquí desde mi centro de operación les doy la bienvenida a esta tercera clase de nuestro curso de ArchiCAD básico. Hoy día lo que vamos a ver son algunas herramientas de edición y que son muy útiles y muy prácticas, sobre todo lo que tiene que ver con el gotario y la jeringa, que son dos herramientas que sirven, y ustedes se lo pueden imaginar. La primera para absorber propiedades de un elemento que ya hayamos insertado en nuestro espacio de trabajo. Y la segunda, la jeringa, ¿cierto? Es para poder inyectar esas propiedades a otro elemento más o menos de las mismas características que tengamos insertado en nuestro espacio de trabajo. O bien para comenzar a dibujar un nuevo elemento con propiedades de uno que ya tengamos insertado en nuestro espacio de trabajo. Entonces, también les voy a enseñar cómo se usan a través de los iconos de la interfaz gráfica, y obviamente siempre les voy a ir enseñando los atajos de teclado porque creo que esa forma es un poco más útil y práctico de hacer. Y además lo que es más entretenido, sobre todo esta tercera clase, es que vamos a empezar a ver ya las primeras herramientas de construcción para nuestro modelo virtual, específicamente los muros. Así que empecemos. Ok, vamos a empezar esta clase y les voy a enseñar algunas pequeñas herramientas de edición. Y en cada clase les voy a ir enseñando algunas herramientas básicas de edición y de otro tipo de cosas. Y la idea es no explayarnos demasiado en este tipo de herramientas para que podamos avanzar ya a las herramientas que realmente nos interesa, que son de construcción de nuestro edificio virtual, y avanzar con un ejercicio práctico, porque creo que es la mejor forma de aprender y también la más entretenida de aprender de cómo funciona el software. Y les voy a enseñar ahora un par de herramientas que son muy simples de usar, pero también son muy útiles. Y me estoy refiriendo a estos dos iconos que están en la barra estándar acá arriba, que este que tiene un símbolo de gotario que se llama absorber parámetros, y el que está al lado, que es el símbolo o el icono de una jeringa que sirve para inyectar parámetros. Bueno, su funcionamiento es muy simple, y para ejemplificárselo voy a dibujar aquí una serie de círculos. Y a estos círculos les voy a cambiar, por ejemplo, el color del lápiz. Vamos a hacer de distintos colores que se noten bien. Y funcionan de la siguiente manera. Esas dos herramientas que les acabo de mencionar sirven para copiar propiedades de un objeto y pegárselos a otro, o en los términos del software sirve para absorber propiedades de un objeto e inyectárselos a otro objeto. Me explico. Por ejemplo, yo quiero que todos estos círculos sean color azul, como este que tengo acá. Entonces, para eso yo le voy a absorber las propiedades con el gotario y luego le voy a inyectar las propiedades a los demás círculos. Y listo. Y ahora los tengo todos iguales. Pero hay una forma un poco más rápida de hacer, que es a través de un atajo de teclado. En el caso de usuarios de Mac es con la tecla Alt, o los usuarios de Windows creo que también es la tecla Alt, pero no estoy seguro. Y en la cual nosotros la apretamos y se activa inmediatamente el gotario. Entonces hacemos clic en el objeto donde queremos absorber nuestras propiedades. Y para la jeringa es no ir arriba al icono, y la combinación de teclas en un Mac es de Alt y Command. Ustedes apretan esa tecla, entonces pueden ir uno a uno inyectando las propiedades a los demás objetos. Y esa forma es mucho más rápida. Pero también esta herramienta tiene otra gracia. Por ejemplo, yo aquí la última que dibujé, voy a activar la herramienta círculo, es un círculo con una línea azul. Siempre queda guardado acá en los atributos y las propiedades del último elemento que dibujé.
Pero yo no quiero dibujar un círculo azul, quiero directamente dibujar un círculo verde. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aprieto la tecla Alt en mi teclado, ¿cierto? Y absorbo las propiedades del círculo verde. E inmediatamente me queda activada la herramienta círculo, ¿cierto? Con una línea verde. Entonces todos los demás círculos que inserte de ahí en adelante van a ser todos verdes. Y esto es válido para todos los elementos y que nosotros vayamos posicionando en nuestro espacio de trabajo. Así que, como les digo, es una herramienta muy útil, una para igualar propiedades entre objetos y lo otro para empezar dibujando un elemento y con las propiedades de otro que ya tengan insertado en su espacio de trabajo. Y esto es válido y para elementos en dos dimensiones como líneas, polilíneas, ¿cierto? Las tramas, pero también para elementos en tres dimensiones como los muros, las losas, pilares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, la herramienta tiene algunas pequeñas particularidades que las vamos a ver en el transcurso del desarrollo de nuestros ejercicios. Y por último les voy a enseñar otra pequeña herramienta que sirve para arrastrar objetos dentro de mi espacio de trabajo y para poder hacer copias de un objeto determinado. Para arrastrar es muy simple. Yo, al mismo tiempo que selecciono, arrastro con el mouse. Aquí ya puedo soltar el botón, ¿cierto? Y arrastro mi objeto a la posición que yo quiera. También lo puedo hacer con medida. Lo tomo. Y aquí hay una particularidad. Si se fijan, si yo hago clic en el objeto, me aparece aquí la Pet Palette. Y la Pet Palette en este momento tiene un icono para agregar un vértice que no es lo que quiero. Quiero arrastrarlo, que es este icono de acá abajo. Entonces yo a esto le puedo dar un desplazamiento de 15 metros. Lo mismo hacia abajo, 8 metros, etcétera, etcétera. Ese comando de arrastrar ustedes lo encuentran. Vamos a seleccionar primero acá arriba en el menú edición, mover, arrastrar. Si se fija, al lado también tiene un comando de teclado. Eso significa que si yo hago ese comando de teclado, ese atajo, que en mi caso es Command D, se activa la herramienta y yo lo puedo desplazar a donde quiera haciendo clic en cualquier parte, no necesariamente desde algunos de los vértices del objeto y haciendo clic en la Pet Palette. También es una forma que, dependiendo de las circunstancias, puede ser un poco más rápida. Pero también yo puedo arrastrar una copia de este elemento y para ello voy a seleccionar, ¿cierto?, mi polilínea rectangular y voy a ir acá arriba al menú edición para que ustedes vean dónde está ubicado el comando y tenemos aquí la opción de arrastrar una copia. Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, a 10 metros del punto donde hice clic, me va a arrastrar una copia de mi polilínea rectangular. Corroboramos, medimos, ¿cierto?, con la tecla M del punto inicial al punto inicial y son 10 metros de distancia. Esto también lo podemos hacer con el atajo de teclado que nos aparece aquí, ¿cierto?, que arrastrar una copia. En mi caso es Alt Command D. Alt Command D. No me quiere hacer caso mi atajo de teclado. Ahí está. Y tengo un pequeño problema de configuración del teclado, que de repente me cambia la distribución de las teclas. Por eso me pasan estas cosas. Pero no importa. Para el caso da lo mismo. Cuando yo ejecuto entonces mi atajo de teclado, si se fijan debajo del cursor, ahora me aparece un signo más. Ese signo más significa que yo estoy arrastrando una copia de mi objeto. Entonces de ¿cierto?, hago mi atajo de teclado y
copio mi objeto a la posición que yo quiero, o bien lo tomo desde un punto de referencia y puedo hacer coincidir con el vértice o con la línea de algún otro elemento que esté en mi espacio de trabajo. Pero así como yo puedo arrastrar una copia de un objeto, también puedo arrastrar múltiples copias de él. Para eso lo vamos a seleccionar, se lo voy a mostrar acá en el menú de edición, menú mover, submenú mover, y tenemos aquí arrastrar múltiples copias. Si se fijan ahora en el cursor ya no tengo solamente un signo más, sino que tengo dos signos más. Eso significa que cada vez que yo haga clic me va a insertar en ese punto donde hago clic, me va a insertar una copia del objeto que seleccioné previamente. Para desactivar la herramienta tengo dos opciones, es hacer clic y dos clics en el último punto, o bien con la tecla escape. Vamos a borrar esto, vamos a seleccionar, vamos a ir al menú edición, mover, arrastrar múltiples copias. Y ahí está. También hay un atajo de teclado para esta herramienta. Ese atajo de teclado no aparece en mi caso aquí, probablemente en el caso de ustedes tampoco. ¿Y cómo se activa? Y los usuarios de Windows van a tener que probar un poco porque la verdad es que los atajos de teclado de Windows no me los conozco muy en detalle, ya que llevo muchos años usando Mac. Pero en el caso de Mac funciona de la siguiente forma. Uno selecciona el objeto y aplicamos el comando de teclado para arrastrar, que en mi caso sería Command D, y luego apretamos la tecla Alt y la tecla Command al mismo tiempo. Y aquí me aparece el comando de arrastrar múltiples copias. Se desactivó porque pasó mi gata por el teclado y me desactivó el comando, pero no importa, lo vamos a hacer de nuevo. Y ahí está. Entonces ahí tenemos el comando arrastrar con sus posibilidades y sus atajos de teclado que nos van a ser muy útiles a la hora de poder editar algunos objetos que tengamos insertados en nuestro espacio de trabajo. Ahora vamos a empezar a ver las primeras herramientas de construcción propiamente tal. Y aquí es donde se va a poner mucho más entretenido el curso y donde ya vamos a poder empezar a experimentar y a probar con elementos constructivos, y vamos a empezar quizás con una de las herramientas más importantes, que son los muros. La herramienta muros, como les mencioné en algún momento, la encontramos aquí en la paleta de herramientas, bajo la pestaña diseño. Puede que en su interfaz esto aparezca así. Eso significa que si pinchan en la flechita se van a desplegar todas las herramientas que están debajo, porque en el fondo es como un submenú. Y la primera herramienta que encontramos aquí es la herramienta muro. Y si nosotros hacemos clic en la herramienta, se nos despliegan sus parámetros, ¿cierto?, en la paleta de información. Que como vimos en otras herramientas, ¿cierto?, encontramos la capa en que lo va a insertar. Después tenemos el método geométrico, que si se fijan son muy parecidos a la forma en que trabajan líneas o polilíneas. Después me habla de la línea de referencia, que la línea de referencia lo puedo poner a una cara exterior, en el centro, la cara interior. Estas otras tres opciones va a depender de cómo esté conformado el material, que en este caso por defecto viene con un material compuesto, que yo lo voy a cambiar a un material simple para no complicarnos por ahora. Después vamos a ver de qué se tratan los materiales compuestos, y luego voy a decir que lo traza al centro, y luego al lado tengo el material con que me va a representar ese muro, y tengo muchas opciones aquí en esta carpeta. Ustedes pueden jugar un poco y empezar a ver qué tipo de materiales vienen creados en el software por defecto. Todos estos materiales que ustedes ven aquí están creados por defecto.
Entonces en estructural, vamos a hacer hormigón armado estructural. Y después otro dato que nos vamos a fijar por ahora es en el espesor del muro que está aquí. Y vamos a hacer un muro de 20 centímetros de espesor. Entonces ya tenemos nuestros parámetros básicos. Y ahora vamos a elegir un método geométrico y lo vamos a hacer con el método de muros simples, continuos. Y vamos a crear algunos muros para que ustedes vean cómo trabaja. Entonces ahora nosotros elegimos nuestro punto de inicio y aquí podemos ir trabajando con medida. Por ejemplo, yo quiero que sea de 10 metros de largo, luego voy a subir 3 metros. Esto lo estoy haciendo al azar, ¿eh? No tengo nada en mente en este momento, solamente para el caso del ejemplo. Luego 6 metros. Y si se fijan, cada vez que yo estoy trazando el muro me aparecen unas líneas de referencia. Eso significa que si yo me pongo o paso más o menos frente a la línea del primer muro, y yo puedo hacer clic ahí frente a ese punto sin la necesidad de ingresar una medida. Y luego cierro mi polígono. Y listo. Y tengo creado mi primer sistema de muros. Después con Command D o Control D lo podemos acomodar donde queramos. Nuestro primer sistema de muros de un proyecto determinado. Ahora, pongan ojo lo siguiente. Nosotros en la forma que lo trazamos fue a través de datos de 2 dimensiones. Me explico. O sea, le dimos solamente coordenada X y coordenada Y. Pero este muro que nosotros acabamos de trazar aquí en planta y que parece ser de 2 dimensiones, en realidad es un elemento en 3 dimensiones. ¿Cómo lo corroboramos? Vamos a hacer clic en nuestro espacio de trabajo, en la ventana 3D. Y vamos a ver aquí nuestro muro que acabamos de crear, con su materialidad y su espesor. Si seleccionamos cada uno de los muros, en la paleta de información nos aparecen sus parámetros. Cosa de que nosotros aquí, por ejemplo, podemos cambiar la materialidad de uno de ellos y podemos hacer varias otras operaciones más. Después, a medida que vayamos haciendo un ejercicio práctico, vamos a ir viendo cómo cambiar la altura y cómo hacer varios otros ajustes más de estos muros. Pero ahora básicamente les voy a comentar que ArchiCAD, y como se los dije en las primeras clases, trabaja con un sistema de pisos. Que es cierto, si nosotros vamos al navegador, aquí hay 3 pisos creados. Si yo me muevo al piso siguiente, más arriba, al primer piso, sobre la planta baja, obviamente no voy a visualizar nada porque los muros que yo acabo de crear los creamos en la planta baja. Y así sucesivamente. Si subo al siguiente piso, tampoco voy a ver nada porque lo que acabamos de crear está en la planta baja. Se voy a volver a la planta baja y tenemos aquí nuestros muros que acabamos de crear. Si se fijan, otro detalle también, y a ese muro que le cambiamos materialidad, también me cambia la forma de representarlo en planta. Eso nos ayuda a identificar materialidades dentro de nuestro diseño. Estas cosas también nosotros las podemos modificar y vamos a ir viendo más adelante cómo trabaja ello. Por ahora me interesa que entiendan el concepto de cómo trabajan los muros. Pero a lo que iba con el tema de los pisos es a lo siguiente. El software uno puede configurar esos pisos y por ende también configurar la altura de los muros. Si yo selecciono estos muros y voy a esta parte de la paleta de información, vamos a ver algunos datos que son específicos. Me dice que la base del muro está en la planta baja y está en una cota en un nivel 0. Parte el muro, la base del muro, en un nivel 0, suponiendo que ese 0, por ejemplo, sea el 0 de nuestro proyecto que está en la planta baja. Luego me dice de que estos muros que yo acabo de crear, la parte superior del muro está enlazado al primer piso. Y ese primer piso por defecto tiene una altura de 3 metros. Por lo tanto, el nivel superior del muro es de 3 metros. Lo vamos a
corroborar, vamos a ir a nuestro 3D, vamos a apretar la tecla M, que es la wincha de medir, y vamos a medir la altura de este muro. Me lo tomo del vértice de nuevo. Aquí tomamos del vértice, medimos al siguiente vértice, vemos que la distancia que nos marca es 3 metros. Nosotros esa configuración de pisos la podemos cambiar y por ende va a cambiar la altura de este muro. Por ahora se los voy a mostrar cómo es, pero después vamos a ver cómo se hace en detalle. Por ejemplo, la planta baja yo lo voy a cambiar a 2,50 m. Y ahora me cambió todas las alturas de esos muros a 2,50 m. ¿Y por qué lo hace? Porque como les mostré acá arriba, en este momento la parte superior del muro está linkeado a donde parte el piso siguiente, que en este caso sería el primer piso. Como la altura de la planta baja al primer piso yo la acabo de configurar en 2,50, por lo tanto el muro va a variar su altura desde los 3 metros que tenía originalmente a los 2,50, que es la nueva altura de piso que le acabo de asignar. Pero también yo lo puedo hacer esta altura en forma independiente. Para ello selecciono el muro y acá donde dice independiente le pongo no vinculado, y si se fijan aquí inmediatamente al lado se me activa la opción de cambiar la información. Entonces, por ejemplo, a ese muro en específico yo le puedo dar una altura de 3,5 metros y me lo va a variar ahí. Y de esa forma también podemos editar la altura de muros en forma individual, independiente de la altura que nosotros le demos de un piso a otro. Ahora, ¿para qué es útil tener los muros vinculados a la altura de los pisos? Es porque si nosotros necesitamos hacer un ajuste en nuestro proyecto y de repente nos damos cuenta que la altura de piso a cielo nos está dando muy baja y necesitamos subir 20 centímetros, nosotros simplemente cambiamos la configuración de nuestro piso y inmediatamente se van a ajustar la altura de todos los muros. Este me quedó atrás porque lo desvinculé, lo vamos a volver a vincular. Y debiera haberme cambiado la altura, pero por algún motivo no lo hizo. Pero también nosotros los podemos estirar en forma manual con la Pet Palette, con el icono, con el segundo icono, y lo podemos hacer coincidir ahí. Entonces ahora, ¿qué pasa si cambiamos esto a 2 metros? Entonces ahí volví a tomar el vínculo con el piso y con el primer piso y volvió a cambiarle la altura del muro. Vamos a volver de nuevo y no se preocupen por ahora dónde está esta ventana. Por ahora me interesa que vean que existe. Después les voy a decir dónde está. Lo vamos a dejar en 2,70 m y ahí están todos mis muros de 2,70 m de alto. Obviamente yo también puedo cambiarles el espesor. En esta parte de aquí, yo por ejemplo todos esos muros que lo estoy representando como si fueran de hormigón, por ejemplo los puedo hacer de 30 centímetros de espesor, y la forma en que van a crecer esos muros si yo los veo en planta, y como yo lo tengo indicado que me los trace desde los ejes, la forma de aumentar el espesor va a ser desde el eje del muro hacia los costados. Si yo tuviera por ejemplo este muro trazado a través de una cara exterior, el espesor del muro me lo va a cambiar en función de esa cara al exterior hacia el interior. Por ejemplo, para que se note, le voy a poner un muro de 60 centímetros y ahí me aumentó el espesor hacia el interior de mi proyecto. Vamos a volver atrás. Cuando se usa uno u otro método de trazado, eso queda a criterio de cada uno y va a depender muchas veces de elementos que tengamos trazados previamente en nuestro proyecto, que nos pueden servir de referencia para trazar estos elementos. Ahora hay una parte importante que no se las he mostrado, que tiene que ver con las herramientas, y lo vamos a ver aquí en el caso del muro, que cuando nosotros tenemos seleccionado un elemento, y si se fijan,
aquí en la paleta de información, en donde está el icono del elemento aquí casi al principio de la paleta, y yo puedo hacer clic ahí, y al hacer clic se me va a desplegar esta ventana. Esta ventana tiene muchos de los parámetros que vemos en la paleta de información, pero también tiene otros más que son más específicos. En la primera parte que dice geometría y posicionamiento, básicamente es lo mismo que estábamos hablando, que tiene relación con la altura del elemento, tiene relación desde qué punto está insertado, con la línea de referencia, ¿cierto? Y con su espesor. Pero también está la posibilidad de hacer un muro inclinado, que acá en la paleta de información también lo tenemos, pero también lo encontramos aquí. Y aquí viene algunas otras información de que no está tan a la vista en la paleta de información, que tiene que ver la forma en que se va a representar en planta. Y que después también lo vamos a ver en detalle cómo funciona. Y aquí viene otro punto que es importante, que tiene que ver con las superficies del elemento que estoy haciendo, que en este caso es el muro que tengo seleccionado. Y esto hay que poner ojo, porque ArchiCAD tiene varias formas de poder asignarle materiales a mis objetos. Uno es a través de unos materiales que están previamente configurados, que los encontramos aquí, que son los que vimos también en la paleta de información, que están clasificados por tipo, que su particularidad es que se va a aplicar a la totalidad del elemento. Pero ¿qué pasa si yo tengo un muro que por una cara tiene un revestimiento, no sé, de estuco, por ejemplo, el caso del hormigón armado, y por el otro lado lo quiero simplemente como hormigón a la vista? La opción de cambiar esto está en esta pestaña aquí donde dice sobreescribir superficie. Para que veamos cómo trabaja, vamos a ir a la pestaña 3D. Por ejemplo, vamos a seleccionar este elemento, voy a hacer clic aquí para llegar a esta ventana y vamos a activar estas pestañas. Por ejemplo, lo vamos a dejar en un estuco amarillo rugoso y vamos a hacer clic OK, y aquí me cambió la cara exterior del muro a otro material, a pesar de que yo le tengo dicho que ese muro es de hormigón armado estructural. Entonces de esa forma yo puedo cambiar la representación o la materialidad de una cara de un muro en forma independiente a los demás. Obviamente que también puedo cambiar el material del centro del muro y el material de la cara contraria. Y lo otro es que, por ejemplo, si yo hago clic en cada uno de los iconos, se me activa la opción de cambiar material, y yo puedo hacer que me asigne el mismo material a todo el muro de una forma bastante rápida, apretando aquí en esta cadenita que está al lado. Y ahí, si se fijan, me cambió a los tres opciones en el mismo material, y si yo cambio cualquiera de ellos, me los va a cambiar todos. Si yo desactivo esto, y me lo va a hacer de forma individual y me va a volver al material que tenía configurado previamente, a la textura en este caso. Más abajo vienen varias otras herramientas que por ahora no vamos a entrar en detalle. Ok, y aquí tenemos nuestro muro, ¿cierto? Que le dijimos que la cara exterior y el núcleo del muro sea estuco amarillo. Y por la cara interior le pusimos estos mosaicos azules que fueron tan característicos en la arquitectura de los años 60, 70. Recuerdo haberlo visto mucho en edificios públicos, sobre todo hospitales aquí en mi país, en Chile. Y ahí está. Ese era un pequeño paréntesis. Así que eso es más o menos a grosso modo cómo trabajan los muros. Ahora les voy a enseñar, y ya para ir terminando con este video, otro pequeño tip. Cuando yo selecciono un muro o un elemento cualquiera y quiero entrar a sus parámetros más en detalle, cierto, les dije que haciendo clic en el icono en la paleta de información, pero también lo puedo hacer seleccionando el elemento y haciendo un nuevo clic un doble clic en la herramienta, en el icono de la herramienta en la paleta de herramientas.
Pero también puedo seleccionarlo y apretar el atajo de teclado Command T en Mac o Control T en Windows. Y vamos y entramos directamente y es una forma bastante más rápida de poder entrar a la ventana de los parámetros más específicos. Esos parámetros más específicos están activos para todas las herramientas. Lo que pasa es que no se los había enseñado porque, por ejemplo, en el caso de las líneas, no es mucha más información la que nos muestra que la que tenemos en la misma paleta de información arriba. Y excepto por las propiedades, que estas propiedades después sirven para hacer algunos filtros de rehabilitación o para hacer cuantificación de material, etcétera, etcétera. Y en el curso básico no vamos a ver para qué sirve esta pestaña propiedades. Y listo. Así que eso sería la clase por hoy. La próxima clase vamos a... Ahora que ya vimos más o menos el funcionamiento de la herramienta muros, la próxima clase ya espero que veamos el funcionamiento de más herramientas para que podamos ir avanzando y ya con eso poder ir pensando en hacer un ejercicio práctico en donde pongamos en funcionamiento todas estas cositas que le he ido enseñando y por supuesto irlo nutriendo con más comando, con más opciones de edición y con nuevas herramientas. Así que amigos, les doy las gracias y sus comentarios, sugerencias, consultas, todo me lo dejan en la cajita de información y yo encantado de responderle a medida que los vaya leyendo. Nos vemos en la próxima clase.